Saludos a todos y sean cordialmente bienvenidos a otro video más del canal. La última semana de mayo estuvo cargada de novedades. Si eres fan de los videojuegos, anime, el universo Marvel y la comedia, entonces este video te puede interesar. Comenzamos el resumen de noticias Funko del 25 al 31 de mayo. Esto es FT Collections Bolivia. Empezando con los lanzamientos para esta semana, la tienda GameStop comenzó a distribuir de manera general en todas sus sucursales físicas los 5 pops exclusivos del cancelado evento E3. Como ya se había reportado antes, entre estas figuras se encuentran personajes de los videojuegos Fortnite, Borderlands 3, Skyrim, Diablo y una figura de 6 pulgadas del videojuego The Witcher 3. Todas estas figuras pueden adquirirse de manera individual o en conjunto si así lo desean. Otra novedad para esta tienda fue la figura de 6 pulgadas del personaje Sesumaru en su forma de demonio lobo, misma que forma parte de la colección inspirada en el anime Inuyasha. Se espera que el resto del set de dicha colección se comience a distribuir en los próximos días. Para la cadena de tiendas Hot Topic, esta semana se comenzó a distribuir de forma oficial el Pop Disney de Zeus sosteniendo a un Pegaso hecho de nubes, mismo que pertenece a la colección inspirada en la película Hércules. De la misma manera, se comenzaron a distribuir figuras inspiradas en el personaje Patrick Bateman, quien fue interpretado por el artista Christian Bale en la película del año 2000 Psicópata Americano. Entre las figuras en cuestión podemos encontrar una versión de Patrick con traje sosteniendo un cuchillo, misma que será exclusiva de la tienda Hot Topic, así como una versión de Patrick usando un traje de plástico y sosteniendo un hacha, que además cuenta con un Chase con el rostro ensangrentado. Para terminar la sección de lanzamientos, hablemos de la Funko Shop, que esta semana sacó 2 exclusivas. El día 27 de mayo se lanzó la tan anticipada figura del Kraken, que pertenece a la colección Myths. Esta figura de 6 pulgadas se agotó en cuestión de minutos tras iniciar su venta. Por otra parte, el 29 de mayo se lanzó un Pop Icons inspirado en la mascota de la gaseosa Fanta. Conocido simplemente como el payaso de Fanta, esta mascota fue utilizada por la marca en los años 60 y al momento de la publicación de este video aún está disponible para su compra. Revisemos ahora la sección de anuncios, ya que esta semana tuvimos novedades muy interesantes. Comenzando con la línea Movies, se anunció un set de pops basados en la película de 1981 Stripes, conocida en Latinoamérica como El Pelotón Chiflado, comedia que fue protagonizada por Bill Murray. El set en cuestión consistirá de 4 figuras, de las cuales una será exclusiva para la tienda Walmart. Para la línea Television se revelaron los artes conceptuales de figuras inspiradas en la serie cómica de Netflix Space Force, que se estrenó recientemente, misma que está protagonizada por el actor Steve Carell. Entre las figuras podremos encontrar 2 regulares y 2 exclusivas de la tienda Target. Esta semana también se anunciaron varios pops para la línea Games. Todos estos serán exclusivos de la cadena de tiendas GameStop. Primero, inspirado en el videojuego God of War de 2018, tendremos una nueva versión de Kratos, sosteniendo las espadas del caos. Basada en otra exclusiva de PlayStation, tendremos una figura del cazador, uno de los protagonistas del videojuego Bloodborne de 2015, así como también una figura del samurái Jin Sakai, protagonista del videojuego que se estrenará en julio de este año llamado Ghosts of Tsushima. Por último, y después de mucha expectativa, se anunciaron 2 figuras inspiradas en el videojuego, o bueno, ahora saga de videojuegos, The Last of Us. Tendremos una versión de Joel inspirada en su aspecto del primer juego, y una figura de Ellie un poco más adulta inspirada en su aspecto del videojuego The Last of Us Parte 2. Continuando con las exclusivas para la tienda GameStop, y esta vez enfocadas directamente en el universo de videojuegos Star Wars, tendremos una versión del maestro Yoda con capucha, tal y como aparece en el videojuego Battlefront 2 de 2017. Por otra parte, tendremos una figura inspirada en el Shadow Trooper, tal y como apareció en el videojuego The Force Unleashed de 2008. Y por último, tendremos 2 figuras del videojuego Knights of the Old Republic del año 2003. Las figuras en cuestión estarán inspiradas en los señores Sith, Darth Revan y Darth Malak. Dejamos atrás el mundo de los videojuegos para hablar de la línea Animation, ya que se anunciaron 2 nuevos pops para la colección del anime One Punch Man. Los mismos estarán inspirados en los siguientes personajes: Garou, que además constará con un exclusivo Specialty Series que brillará en la oscuridad, y Tatsumaki, mejor conocida como Tornado del Terror, que contará con una variante Chase que brilla en la oscuridad y además será edición limitada. Por otro lado, para la colección del anime Yu-Gi-Oh! Se confirmó que la figura de 6 pulgadas de Exodia el Prohibido sí será distribuida. Esto ocurriría durante la primera semana de junio y además abre la posibilidad de que los dioses egipcios Obelisco y Slifer, que anteriormente fueron cancelados, puedan ser lanzados con normalidad. Hablemos ahora del universo Marvel.
Comenzando con una novedad que llamó la atención de varios, y es que se anunció un pack doble de figuras de Spider-Man, denominado Spider-Man vs. Spider-Man. Estas figuras están inspiradas en la caricatura de los 60 y recrea un conocido meme que ha estado circulando en redes sociales por bastante tiempo. Este paquete doble será exclusivo de la tienda Entertainment Earth. Pasando al universo de los cómics, se anunció la preorden para el Comic Moment de Venom contra Spider-Man, inspirado en la carátula del cómic The Amazing Spider-Man número 316. Esta figura será exclusiva de PX Exclusives. Para el universo cinematográfico, Amazon ya habilitó la preorden para el próximo Pop Deluxe de su colección de la primera película de Avengers. En esta ocasión será el turno de Thor, quien se espera sea lanzado el mes de julio. Cabe recalcar que la figura anterior del personaje Hawkeye se encuentra agotada. Terminando con la sección de anuncios, Amazon también habilitó la preorden para su próxima caja de suscripción Marvel Collector Corps del mes de julio. Esta caja tendrá la temática del 20 aniversario de la primera película de los X-Men, que coincidiría con el lanzamiento de las figuras individuales. De momento no se conoce el contenido de la caja. Pasando a las filtraciones, esta semana tuvimos imágenes oficiales del próximo set de Pops Marvel, denominado Black Light o Luz Negra. A diferencia de las supuestas filtraciones de principio de mes, que resultaron ser Pops customizados para que brillaran en la oscuridad, estas figuras oficiales no presentarán tal brillo. Por lo contrario, solamente brillarán al ser expuestas a la luz negra. De ahí proviene el nombre de la línea. El set estará conformado por 5 figuras, entre las cuales se encuentran el Capitán América, Iron Man, Doctor Strange, Thor y Spider-Man, que vendrá en un paquete especial junto a una polera. Para terminar el video, repasemos los rumores de esta semana. Primero, para la línea Pop Heroes y sumándose a la colección del 80 aniversario de Batman, tendríamos a otra versión oscura del personaje. En esta ocasión sería la fusión entre Batman y Cyborg, conocida como la máquina de matar. Esta figura tendría una versión regular y un chase que brilla en la oscuridad. Para la línea Games tendríamos una nueva figura del personaje Aloy, protagonista del videojuego Horizon Zero Dawn, misma que estaría usando una armadura. Para la línea de Star Wars tendríamos 2 nuevas figuras inspiradas en droides mecánicos de la serie R5 y C8, que aparecen en el parque de Disney Galaxy's Edge. Por otro lado, la colección Disney que presenta los alienígenas de Toy Story disfrazados de otros personajes aparentemente se llamaría Aliens Remix. Y a esta colección se sumaría una versión de Elastigirl con traje plateado de la película Los Increíbles 2, además de una versión del perrito Dog de la película Up, Una aventura de altura, que tendría un acabado flocked. Continuando con Disney, también tendríamos un pop inspirado en la caricatura clásica del jinete sin cabeza. Por último, tendríamos un pop de Scooby-Doo cachorro con una caja de Scooby galletas para la colección de la película de 2020 Scooby. Pasando a los rumores para la línea Animation, tendríamos 2 nuevos pops inspirados en series de anime. Para la colección de Boku no Hero tendríamos un pop de 10 pulgadas de Deku en su versión Full Cowl, que además brillaría en la oscuridad. Para la colección del anime Demon Slayer tendríamos un pop del personaje Inosuke Hashibira, mismo que además tendría un chase con acabado flocked en su máscara. Para la línea Iconos tendríamos un pop del escritor de terror y suspenso H.P. Lovecraft, creador del universo de Cthulhu. Para la línea Movies tendríamos un pack doble de Jay and Silent Bob. También para la línea Movies, pero más enfocados en las películas de terror, tendríamos un nuevo pop de Ash de la película Army of Darkness, así como una nueva versión de Leatherface sosteniendo un martillo. Por otro lado, para la línea Rocks tendríamos una nueva versión del vocalista de la banda My Chemical Romance llamado Gerard Way, en esta ocasión con su atuendo del álbum Danger Days, así como 3 pops para la colección de la Liga Nacional de Hockey, entre los cuales estarían Elias Peterson de los Vancouver Canucks, Leon Draisaitl de los Edmonton Oilers y la mascota Yuppie de los Montreal Canadiens. Para terminar con los rumores de esta semana, revisemos los que están relacionados con Marvel. Para la recientemente anunciada colección inspirada en las versiones cinematográficas de los X-Men, tendríamos una variante de Jean Grey que brilla en la oscuridad, misma que sería exclusiva de la VirtualCon 3.0. Para el universo de los cómics tendríamos versiones de los protagonistas de los cómics Infamous Iron Man y Superior Octopus. Por otro lado, tendríamos una versión de Spider-Man con la armadura arácnida Mark I, tal y como apareció en los cómics Web of Spider-Man, así como también a la simbionte Scream, tal y como apareció en los cómics de Absolute Carnage. De esa manera terminamos otro video de noticias. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Antes de despedirme, les pido que si el video fue de su agrado y quieren ver contenido similar en el futuro, por favor me regalen un like y compartan el video en sus redes sociales. Me ayudaría mucho.
También, si no es mucha molestia, invitarlos a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, para que de esa forma se enteren cada vez que suba contenido nuevo. Además, si les gusta la fotografía, ediciones, arte conceptual y demás relacionado con Funko y coleccionables en general, los invito a que me sigan en Instagram y Twitter. Pueden encontrarme como FT Collections Bo. Les dejo los links en la descripción. Subo contenido diariamente. Muchas gracias por su atención. Esto fue FT Collections Bolivia. Fin de la comunicación.